Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del señor Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones, por medio del cual se llega respuesta a oficio de la Comisión respecto a la legalidad de las campañas comunicacionales y publicitarias, tales como Yo Quiero Elegir y Hablemos de Futuro. Oficio de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, a través del cual remite informe de evaluación de implementación del seguro para el acompañamiento de niños y niñas, establecido en el artículo 12º transitorio de la Ley número 21.063. Y por último, señor presidente, una excusa para participar en la presente sesión del señor Gonzalo Marner. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos y a toda la ministra. Presidente, solo vengo a preguntar qué ha sucedido respecto del proyecto de acoso laboral, el proyecto Ley Karin. Ha pasado bastante tiempo, yo sé que esta comisión ha estado sesionando extraordinariamente respecto de la reforma a las pensiones y solo decir que así como la reforma es importante, urgente y otros temas que hoy día como país necesitamos, el proyecto para eliminar el acoso laboral también creemos que es un tema importante que no podemos dejar olvidado. Yo sé que usted ha estado súper pendiente del proyecto y por lo tanto tengo que pedirle a esta comisión se pueda reconsiderar en algún momento tenerlo presente. La ministra tuvimos reuniones hace un tiempo atrás y desde el Ejecutivo se prestó también el apoyo a este proyecto, entonces me gustaría saber qué ha sucedido. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dar todas las palabras, después contesto porque la palabra del ¿sí? Adelante, diputado Giordano. Gracias, presidente. No, simplemente bueno, estuvimos conversando con la diputada Olivera hace poco al respecto de lo mismo. Nosotros estamos en comunicación con Claudia Salgado, que es además hermana de Karin Salgado. Entonces, yo creo que en realidad lo que más se necesita es tener claridad de un cronograma que uno pueda además poner en conocimiento de quienes están impulsando este proyecto. Y esa claridad hasta el momento no la tenemos. Entonces, nada más eso, presidente, como en honor también a esa relación que hemos construido con ella, nos gustaría saber si va a ser posible durante lo que queda de su mandato, si se tendrá que posponer para marzo, pero yo creo que es muy importante poder dar esa certeza y generar un calendario de trabajo para abordar esa agenda paralela a la reforma de pensiones, presidente. Gracias. Ok, gracias, diputado. Es otro punto, ¿no? Entonces contesto inmediatamente esto, tal como le había señalado fuera de micrófono a la diputada Olivera. La idea es tener una sesión durante el mes de enero sobre esa ley. Probablemente no la alcancemos a despachar en enero, pero sí avanzar para después en marzo cerrarla, después de terminado el proceso de votación en general de la reforma de pensiones, ¿no? Pero lo programado es en enero una sesión, ¿sí? para empezar. ¿Sí? Los días de la semana no son solo... Está bien, presidente, para eso estamos. Presidente, tengo entendido que en la sesión anterior habíamos dicho que habíamos llegado a un acuerdo de un invitado más, digamos. Habíamos dicho 2 y finalmente iban a ser 3 en algunos casos, por el equilibrio de la mesa, ¿cierto? Entonces me gustaría proponer un invitado, presidente. ¿Se lo mando directamente? Ok. Pero solamente para que quede registrado, la idea es invitar al señor Alejandro Charmer. Yo le mando toda la información vía correo al secretario, no hay problema. Muchas gracias, presidente. Muy bien, adelante, ministra. Le damos la bienvenida, ministra, y tiene la palabra en varios. No, gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera señalar 2 cosas. La primera, que hoy día por fin avanzó en el Senado la vista del convenio 190, que también se enmarca dentro de las mismas temáticas que aborda la ley Karin, y lo despachó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hacia la Comisión Trabajo. Así que la idea es que igual podamos, si lo tramitamos acá, luego ingresarlo con urgencia al Senado para que pueda tramitarse más rápidamente, porque sabemos que la familia está esperando hace mucho tiempo. Y lo segundo es que a propósito de la cuenta que se dio por parte del secretario, este mes se cumplen 5 años desde que se dictó la ley Sana,
que es la ley que, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, que principalmente agrupada en la ONG Oncomamás, otorga un permiso con derecho a salario para los padres y o madres, ¿cierto?, de niños que sufren enfermedades graves. Y después de 5 años, tuvimos, por lo menos tuve yo misma la oportunidad de participar de su tramitación primitiva. Hemos hecho como ejecutivo una evaluación y le vamos a proponer también a esta Cámara una ampliación de sus beneficios, porque es una ley de la seguridad social en la cual concurren solidariamente mediante una cotización extraordinaria a los empleadores y que da una cobertura súper importante para un grupo de personas que no tenía alternativa, porque tenía un permiso en el Código del Trabajo originalmente que era 15 días, pero que era sin sueldo, y ahora se da una amplia cobertura en 3 hipótesis, que son niños enfermos de cáncer, algunos tipos de trasplante sólidos y además cuando están con un diagnóstico que no tiene vuelta, digamos, y por tanto hay una posibilidad ahí de acompañamiento de los padres en todo ese proceso y lo podemos mejorar. Así que esa ley, que también tiene algunos ajustes, vamos a tener que buscar un espacio donde meterla, presidente, si le parece, para poder tramitarla. Muy bien, gracias a la ministra. Entonces hay 2 compromisos con la ley Karim. Uno, seguir la tramitación en enero, al menos con una sesión, y la segunda, darle que el gobierno le dé urgencia, el Ejecutivo le dé urgencia, sobre todo cuando esté en el Senado, para que avance rápido en el Senado. Nosotros la vamos a despachar en 2 sesiones, debería ser. Una en enero, otra después en marzo, y después que tenga urgencia en el Senado. Esos son los dos compromisos en esa norma. ¿Algo más en varios? Presidente, me gustaría, por su intermedio, preguntarle a la Secretaría si para la próxima sesión podría hacer un compilado de todos los oficios que nosotros le hemos mandado al Ministerio del Trabajo y saber cuántos han sido desde el año pasado hasta la fecha, digamos, y cuántos se han respondido. Solamente si podemos hacer ese ejercicio, presidente. Muchas gracias. No sé si lo alcance a tener para la próxima sesión, porque la próxima sesión es mañana a las 10:30. Entonces, sí, no, entiendo. Presidente, para la próxima semana. si me permite, eso ya se hizo por la parte de la Secretaría y se reiteraron todos aquellos oficios que no habían sido respondidos. Lo que quiere tener la nómina. Él quiere tener la nómina. Sí, lo tenemos, lo podemos. Sí. Muy bien. Vamos entonces, terminando el varios, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierre comillas, correspondiente al boletín 15480-13, calificado con urgencia suma, y recibir en audiencias a las siguientes personas: el señor Manuel Riesco Larraín, vicepresidente de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Y al señor David Bravo Urrutia, economista, académico, investigador, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. No lo veo, pero había confirmado. Estaba invitado también el señor Gonzalo Manner Fanta, economista, pero finalmente se excusó por razones de salud. Y por lo tanto, en teoría tenemos 2 invitados. Digo en teoría porque el señor Bravo todavía no está, ¿no? Le cuento, señor Riesco, muchas gracias por venir. Nosotros hemos definido 2 momentos para las invitaciones. Una en esto, que estamos en la mirada más general del proyecto, y después, al analizar el proyecto por partes, vamos de nuevo a invitar a algunos invitados, algunos expertos, en función de quién sea el parlamentario que lo invite, para concentrarnos en el punto específico. Por ejemplo, la separación de la industria, por ejemplo, la PGU, por ejemplo, el seguro social, el retiro programado, el autopréstamo, en fin, diversas materias. Por lo tanto, tenemos una presentación programada entre 15 y 20 minutos. Yo a los 15 le digo que lleva 15 para que pueda redondear en los 5 finales, para después hacer preguntas. Eso sobre la base que hay 3 invitados. Como es probable que sean 2 o 1, vamos a ser un poquito más flexibles con los horarios también, pero agradecerles, y le damos la palabra entonces para su exposición. Agradecerle su presencia. La disculpa. Presentamos a Rosana Rey, presidenta de Senda, la disculpa por no presentarla, y al subsecretario, que también lo
No lo habíamos saludado. La disculpa. Subsecretario Cristian Larraín, le agradecemos su presencia aquí también. Ya. No sé que el señor Bravo está diciendo que no se puede conectar, que no lo dejan entrar. Alejandra. Ahí está. El señor Ahí Bravo. recién se conectó. Ahí recién se conectó. Tenía problemas. Resuelto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, adelante, señor Risco, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero agradecer a nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, por esta importante invitación para colaborar con la tramitación de este proyecto muy relevante. Me acompaña la presidenta de SENDA, la doctora Roxana Pei. El proyecto de pensiones presentado por el gobierno del presidente Boric persigue dos objetivos explícitos. El primero, avanza en la dirección de reconstruir un sistema de seguridad social público, mientras el segundo busca profundizar el mercado de capitales. Este último objetivo es evidentemente contradictorio con el primero, puesto que desvía al ahorro forzoso en el sistema financiero la mayor parte de las cotizaciones, cuya recaudación siempre ha sido más que suficiente para solventar adecuadamente un seguro social que otorgue pensiones dignas que guarden una proporción definida con los salarios corrientes, si se destinan a ello en forma directa y exclusiva. El proyecto lo compensa esta contradicción en parte con cargo a subsidios fiscales aún mayores a las pensiones contributivas, las que ha financiado el fisco en su mayor parte. Y confía el proyecto que un mayor crecimiento económico derivado del ahorro forzoso adicional compensará en parte esta contradicción. SENDA apoya las medidas de la reforma que apuntan hacia el primer objetivo y rechaza aquellas que persiguen el segundo, que lamentablemente constituye el propósito principal de este proyecto y determina su carácter, a nuestro juicio, regresivo. A juicio de SENDA, ello torna inviable el proyecto en su forma actual, porque el pueblo trabajador seguirá exigiendo de modo unánime la restitución íntegra de un ahorro forzoso que no ha financiado ni financiará jamás beneficio previsional alguno, y que a la abrumadora mayoría ni siquiera sirve de base de cálculo de su modesta pensión. SENDA sugiere algunas modificaciones al proyecto que en síntesis acaban con el desvío de cotizaciones al ahorro forzoso, lo que constituye la esencia del sistema AFP, que el proyecto no altera, sino incrementa, y traslada su gestión al Estado. Dichas modificaciones, las que queremos presentar a ustedes, corrigen la regresividad del proyecto actual. Pueden mejorar asimismo su viabilidad,
puesto que proporcionan importantes beneficios inmediatos a 13 millones de personas afiliadas activas y jubiladas del sistema AFP, las que constituyen la abrumadora mayoría de la población trabajadora del país. Representan asimismo estas propuestas un importante alivio a las cuentas fiscales y, realizadas con responsabilidad y de modo gradual, constituyen un significativo estímulo a la economía en general, el que nuevamente resulta imperioso, a nuestro juicio, en la coyuntura actual. Las principales modificaciones sugeridas por Senda son: a. Compensar el aumento de cotización con cargo a los empleadores con una disminución igual del descuento a los trabajadores, incrementando, por lo tanto, su salario líquido, al tiempo que se mantiene la recaudación previsional. Esa es la primera propuesta. La segunda es destinar las cotizaciones de modo íntegro, directo y exclusivo a subir las pensiones del actual sistema AFP a un nivel digno que guarde proporción definida con las remuneraciones corrientes. Y la tercera propuesta es autorizar la restitución íntegra del fondo AFP a sus propietarios legales, de manera responsable y gradual, sugiriendo a quienes aspiren a una jubilación superior a la pensión garantizada universal, retirar solo las ganancias registradas en sus cuentas, que según las AFP son la mayor parte, transfiriendo voluntariamente al Instituto de Previsión Social el saldo, es decir, las cotizaciones que aportaron ellos, con el muy conveniente beneficio de ser reconocidas íntegramente en sus nuevas y mejores pensiones públicas. Esas son las tres propuestas que nosotros queremos hacerles llegar al gobierno y a la Cámara. Senda valora los aspectos del proyecto del gobierno que dicen relación con pensiones, como derogar el decreto ley 3500, acabar las AFP y que el Estado asuma la gestión del sistema, incluyendo cobros, pagos y otros, aprovechando para ello la actual estructura del IPS y la Superintendencia de Pensiones, entre otras. También apoya aumentar el monto y cobertura de la PGU, compensar a mujeres y establecer un beneficio definido, aunque modesto, proporcional al número de cotizaciones efectuadas. Estas medidas son pasos importantes en la dirección de reconstruir un moderno sistema de seguro social. Senda rechaza, en cambio, los aspectos del proyecto destinados a profundizar el mercado de capitales, que son los principales y determinan el carácter regresivo del mismo. Hay que valorar el hecho que el gobierno haya reconocido explícitamente ambos propósitos. Las actuales autoridades están convencidas de las ventajas generales para la economía del incremento en el ahorro nacional y por lo tanto no ocultan que este es un propósito explícito de la reforma en curso. Buscan morigerar los efectos negativos más irritantes que resultan de la gestión privada del ahorro forzoso,
acabando con las AFP y trasladando la gestión al Estado. Asimismo, están dispuestas las autoridades y el proyecto de imponer al fisco una carga aún mayor en el financiamiento de las pensiones contributivas, las que hoy financian un 60%, gasto que, sumado al resto de los beneficios previsionales de cargo fiscal, incluidos de cargo fiscal, elevan el aporte del Estado al 82% del gasto nacional en pensiones en Chile. Los otros beneficios previsionales, los principales, tienen que ver con subsidios indirectos al sistema AFP, como los planes de retiro, por ejemplo. Esto insume cerca del 15% del presupuesto fiscal. Está destinado a pensiones. Al tiempo que se resta de sus ingresos del fisco una cifra similar, correspondiente a las cotizaciones previsionales. El sistema AFP autofinancia el 18% restante del gasto nacional en pensiones actualmente, destinando a ello un quinto de la recaudación corriente de cotizaciones. Es decir, del fondo nunca han sacado dinero y nunca van a sacar. El proyecto no acaba, sino agrava el desvío al ahorro forzoso con el objetivo mencionado de la mayor parte de las cotizaciones actuales y también del fuerte incremento que propone para las mismas. Ello va en perjuicio directo de millones de personas afiliadas, activas, a quienes se reducen así sus salarios, como reconoce el propio proyecto en sus cálculos. También a todas las personas jubiladas, presentes y futuras, a cuyas pensiones, al financiamiento de las cuales, se restan dichos recursos, las cotizaciones, que permitirían tenerlas a muy buen nivel, y muy especialmente al fisco, a cuyos ingresos se siguen restando los mismos recursos, las cotizaciones, y por otra parte se cargan subsidios aún más onerosos que los que hoy financian la mayor parte de las pensiones AFP. Adicionalmente, el proyecto obliga a todas las personas afiliadas a traspasar la propiedad de su fondo acumulado al jubilarse a aseguradoras privadas en calidad de primas únicas para la compra forzosa de una renta vitalicia. Ello empeora la situación actual, en la cual dicha compra forzosa se ha remitido a las personas jubiladas de mayores ingresos, más o menos la mitad. Se agrava de ese modo el rasgo más regresivo del sistema AFP, que a lo largo de 4 décadas ha traspasado la mitad de todas las cotizaciones recaudadas obligatoriamente a millones, recaudadas de millones de personas que viven principalmente del salario, a ellos se les descuenta esto, y se traspasa a un reducido grupo, la mitad de todas esas cotizaciones, ha ido a parar a los bolsillos de un reducido grupo de empresas aseguradoras, las que conforman un mercado oligopólico controlado desde hace décadas por 4 reconocidos grupos económicos nacionales, los que ahora comparten esa posición dominante con 2 aseguradoras transnacionales. Hasta el momento, la mitad de las primas recaudadas, la mitad de esas primas traspasadas a estas aseguradoras, que a su vez son la mitad de las cotizaciones, ha bastado para que ellas paguen todos los beneficios que les han cargado, quedando el excedente en su beneficio como flujo monetario neto o primas netas.
por añadidura, los 4 grupos nacionales que controlan este mercado concentran también la mayor parte de las inversiones en empresas nacionales del fondo AFP y de las denominadas reservas técnicas de las compañías de seguro. Estas últimas respaldan las rentas vitalicias adeudadas y en la actualidad representan aproximadamente la tercera parte del fondo AFP. Estos 4 grupos son los principales beneficiarios del ahorro forzoso AFP y se han hecho súper ricos gracias a este. Eran empresarios, digamos, medianos o, digamos, importantes, pero para niveles chilenos hace 40 años. Hoy día son multimillonarios en dólares, pues. Por esto, pues. Llevamos ya 15 minutos. Ya. Termino de inmediato. Estos son los principales beneficiarios del sistema de ahorro y se han hecho súper ricos. Asimismo, el ahorro forzoso beneficia a otros dueños de grandes empresas nacionales, el 70% de cuya deuda, las empresas nacionales, el 70% de su deuda y el 20% de su capital bursátil, en el caso de las mayores, y el 10% de la deuda de los bancos se financian actualmente con el fondo AFP y las reservas técnicas de las rentas vitalicias apropiadas por compañías de seguro. Eso es, no quiero extenderme más en el tiempo, puedo verlo en las preguntas, pero quisiera decir una última cosa. Las medidas propuestas, a nuestro entender, ayudan de modo significativo a la urgente e imperiosa tarea de recuperar la legitimidad del sistema democrático, la cual se basa esencialmente, como se sabe, en su capacidad, la capacidad de la autoridad, de enfrentar a los poderosos para impedir que abusen del pueblo. El desvío de cotizaciones obligatorias al ahorro forzoso es uno de los principales abusos de los poderosos intereses privados en perjuicio del pueblo trabajador, que se ha prolongado a lo largo de 4 décadas y este no tolera ya más. Debe terminarse ahora. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Manuel Risco, vicepresidente de Estudio Nacional de Desarrollo Alternativo de Senda, por su exposición y además por, la verdad, que acortarse el tiempo que habíamos hablado. Le damos la bienvenida al señor David Bravo Urrutia, economista académico, investigador, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que ya está conectado, lo habíamos presentado antes de que estuviera, sabíamos que venía. Contarle al señor Bravo, junto con agradecerle que esté acá, él además reconocido experto en esta materia, tanto que una de las comisiones tiene su nombre. Nosotros vamos a tener 2 momentos para los invitados. Este es un primer momento, que es el momento previo a la votación en general, y después va a haber un momento más específico en función de los temas en que subdividamos la discusión, donde nuevamente vamos a invitar a distintas personalidades. Ambos invitados que están hoy día posiblemente vuelvan a ser invitados, y si tienen la disposición a venir se lo agradeceríamos nuevamente. Por lo tanto, hemos generado un espacio reducido en tiempo, que es de entre 15 y 20 minutos. Yo a los 15 le aviso para llegar a los 20. Ahora, debo decirle a ambos, como le dije también al señor Riesco, que eso estaba considerado para 3 invitados. Como hoy día hay uno que no vino, vamos a ser un poquito más flexibles, pero tenemos todo el tiempo de las respuestas a las distintas preguntas. Así que tiene la palabra el señor David Bravo. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Muchas gracias, señor presidente. También por su intermedio, por cierto, saludar a los y las diputadas de la comisión, a la señora ministra, al señor subsecretario, y a quienes están siguiendo esta transmisión también.
Eh, Voy a compartir una presentación que espero me pueda ayudar a mantenerme en el tiempo establecido. Eh, como se ha mencionado, a esta altura sobre el proyecto de la reforma del sistema de pensiones, eh, eh, es pertinente hacer algunos comentarios preliminares y me voy a referir en esta presentación al itinerario de la discusión, algunos elementos que el proyecto tiene y en particular algunas lecciones que creo que puede ser importante sacar de los procesos que no han llegado a término en los dos intentos previos. Y por lo tanto hay algunos aspectos que nos parecen críticos para el éxito de esta reforma que me gustaría compartir con ustedes como reflexión. Esta discusión tiene un itinerario, por cierto, en el año 81, ¿cierto? Con la instauración de un sistema ciertamente extremo de organizar la seguridad social en términos de sustituir completamente el sistema de cajas de previsión por un sistema basado exclusivamente en capitalización individual. El hito siguiente, eso fue en el año 81, el hito siguiente lo tenemos con ocasión de la constitución del Consejo Asesor para la Reforma Provisional en el año 2006, dirigido por Mario Marcel. Me tocó participar en ese consejo. Ese consejo generó un proyecto de ley que se envió hacia fines del mismo año 2006 y en el año 2008 se produjo la publicación de la ley, estableció un sistema de pensiones solidarias, en fin, tiene varias normas importantes y que es muy relevante porque a partir del año 2008 el sistema chileno de pensiones, que es lo que tenemos hoy día más o menos, ¿cierto?, fortalecido con la PGU posteriormente, dejó de ser básicamente un sistema basado en cuentas individuales e incorpora de manera muy significativa la solidaridad a partir de lo que allí se denominó el pilar solidario. El otro hito que tenemos, ¿cierto?, es que en el año 2014, efectivamente hace 9 años, la presidenta Bachelet eh, eh, no, nos solicitó a un grupo de personas conformar la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. Esa comisión trabajó el 2014-2015 y emitió un informe. A diferencia de lo que ocurrió con el informe de la comisión que dirigió Mario Marcel, se tomó más tiempo el enviar el proyecto, no fue el mismo año, sino que fue prácticamente hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, en el mes de agosto. Ese proyecto no tuvo éxito en términos de lograr los consensos necesarios, vino el cambio de gobierno, ¿cierto? Y en el año 2018, en octubre, tenemos la presentación que hizo el presidente Piñera de su proyecto de ley. Y el año 2022, en el mes de enero, un hito importante es la creación de la pensión garantizada universal, terminando el gobierno del presidente Piñera, iniciando el gobierno del presidente Boric, y estamos, por cierto, ahora en este tercer intento de reforma que nos convoca. Vemos que este sería el tercer intento realizado por reforma, son 3 coaliciones de gobierno distintas. Hemos visto cómo también se han ido rotando los grupos que están en la oposición en el Congreso. En el intertanto, en estos 9 años, desde que trabajamos en su oportunidad en la Comisión Asesora Presidencial, han habido eventos significativos, obviamente el estallido social, la pandemia con su enorme impacto que aún está vigente, y se han generado eventos que complican de manera muy, muy crucial la reforma de pensiones, esta reforma, cualquiera de las reformas que se consideren en el futuro, los retiros de fondos de pensiones, que significaron desahorrar 50.000 millones de dólares. Obviamente había incertidumbre política, y la pregunta en el fondo es ¿por qué ahora el resultado va a ser distinto?
¿Tenemos alguna razón para ser optimistas? Si la tenemos, ¿en qué se basa? ¿Qué podemos hacer en realidad, creo que de manera más constructiva para que esta discusión en esta oportunidad sea exitosa? ¿Qué podemos aprender de las oportunidades anteriores? El proyecto de ley del gobierno es bastante amplio, considera cambios en la PGU, añade un pilar contributivo de seguro social financiado con el 6% adicional de las cotizaciones, deroga el decreto ley 3.500, establece el inversor de pensiones nuevo, entra en un proceso de reorganización industrial, cambia el sistema de comisiones y tiene un conjunto de otros cambios. Cada uno de ellos en realidad son cambios importantes que por sí solos podrían requerir un cierto tiempo de análisis y tienen cierta complejidad técnica, y podrían ameritar incluso alguna sesión específica para discutir solamente algunos de esos temas, ¿cierto? Los cambios en la realización de rentas vitalicias, el cambio en el sistema de comisiones de flujo a saldo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el proyecto de ley tiene algunos desafíos, y es que básicamente el proyecto de ley abarca muchas dimensiones, es complejo técnicamente, y al mismo tiempo, si se considera que cualquier análisis del sistema de pensiones tiene que hacerse sobre un horizonte de 70 años, no basta con mirar los próximos 2, 3 años, 5 años. Entonces, ¿qué hemos aprendido tal vez de lo que han sido las discusiones fallidas previas, los intentos de discusión o casi acuerdos o acercamientos que ha habido? Y acá me permito expresar 5 apreciaciones que creo que pueden ser útiles. Uno, se necesitan objetivos precisos. Para evaluar una reforma de la complejidad que tiene la reforma de pensiones, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Y creo que este es el punto que puede y debe ser acordado en primer lugar. Este tema ha sido planteado ya también por varias personas, ¿cierto? Por Joseph Ramos, por Paula Benavides. Ha sido planteado, bueno, también hicimos algo de esa discusión en la Comisión de Pensiones. La reforma entrega mejores pensiones, se apunta a incrementar las pensiones. Está bien por cierto, el gran objetivo de la reforma, pero se necesitan ciertos objetivos más cuantificables. Y creo que antes de comenzar a evaluar, aquí vamos a distinguir entre objetivos e instrumentos. Antes de empezar a discutir sobre los instrumentos, que serían los componentes de la reforma, es fundamental tener un cierto acuerdo en los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos precisos a los que se apunta para el sistema de pensiones? ¿A qué objetivos precisos, cierto, apuntamos que con la reforma se va a transformar este sistema de pensiones? Y habría que discutir si esos objetivos son apropiados. Creo que eso es fundamental hacerlo, y no me parece todavía que se haya hecho. A lo mejor, por cierto, en la discusión que viene eso se va a conseguir. El enorme costo que tiene sobre las generaciones siguientes de cualquier reforma de pensiones establece que es bien importante definir a priori cuáles son esos objetivos a seguir. Un elemento importante a considerar es que estos objetivos se van a conseguir con el sistema completo de pensiones, que incluye cada uno de sus componentes, y es la totalidad lo que conforma ese sistema. Pero la única forma de avanzar, a mi juicio, es considerar propuestas específicas, bien específicas. Y entonces quiero hacer una propuesta específica. Uno, el sistema de pensiones sabemos que debe apuntar a aliviar el tema de la pobreza en la vejez. Aquí el concepto clave no es la tasa de reemplazo, sino que en realidad es la discusión sobre cuál es el piso que se asegura a las personas, hayan contribuido o no hayan contribuido. Actualmente Chile tiene un piso casi universal que fortaleció la solidaridad del sistema de pensiones, ¿cierto? Pero la pregunta acá es ¿cuál debería ser el monto de la PGU? En mi opinión, este objetivo debería vincularse o anclarse hacia una cierta capacidad de ingresos de las personas, que puede estar vinculado con la línea de la pobreza, o bien tender a esta, digamos, si es que estamos muy lejos.
Hay obviamente elementos muy importantes de desincentivo a la formalidad, si es que el piso es demasiado alto. No creo que corresponda vincularlo al salario mínimo o algún otro indicador laboral, porque básicamente el tema es para personas que no contribuyen o que contribuyen muy poco, cuál es el piso mínimo de garantía. El segundo función del sistema de pensiones es que asegurar la continuidad de los ingresos de las personas a lo largo de la vida. Y aquí sí el concepto clave es lo que se denomina la tasa de reemplazo, que es la relación que hay entre el monto del beneficio, la pensión, y el ingreso laboral de la persona a lo largo de la vida, subrayado. Los sistemas de pensiones en general son sistemas contributivos que en relación a este segundo objetivo apuntan a tasas de reemplazo en función de las cotizaciones que están realizadas. ¿Cuál es la propuesta acá? Usemos las tasas de reemplazo promedio de la OCDE. ¿Cuáles son estas tasas de reemplazo? Es decir, en cualquier área, el mercado laboral, las tasas de participación laboral, tasas de empleo o en este caso, el caso de las pensiones, ponerse como parámetro un objetivo que está asociado a la OCDE parece ser un objetivo más bien deseable y en muchos casos puede ser difícil de alcanzar. Pongámonos las tasas de reemplazo promedio de la OCDE como objetivo del sistema de pensiones. Estas son las tasas de reemplazo de la OCDE para todos los países promedio, excluyendo a Chile, tal como nos entregó en la Comisión de Pensiones hace, harto tiempo atrás, la misma OCDE. Acá nos entrega cuáles son esas tasas de reemplazo. La OCDE tiene tasas de reemplazo que son de 66% para las personas que cotizaron 30, 35 años de cotizaciones y que cotizaron 100% del tiempo. Mientras que para las personas que tuvieron densidades de cotización bajas, que cotizaron alguna fracción del tiempo, sus tasas de reemplazo no son 66%, son 30%, 31%. Las tasas de reemplazo para quienes cotizaron 100% del tiempo no es 90%, 80%, es 66%. Esas son las tasas de reemplazo promedio de la OCDE, definidas acá como tasas de reemplazo netas. Se puede ver el pie de página respecto de qué quiere decir eso. Y por lo tanto, si se lograra tener un acuerdo respecto de cuáles son las características en términos de resultados que debería tener el sistema de pensiones hacia el cual se transita, puede ser más fácil discutir después cuáles son los instrumentos. Acá, por cierto, no lo explicité, pero de todas maneras en la discusión en Chile un elemento importante que también está presente en la reforma que el gobierno ha presentado es el tema de equidad de género. Y por cierto, también se puede explicitar ese objetivo acá, me parece a mí, de manera importante. Los instrumentos para poder alcanzar el objetivo son los componentes de la reforma. Y podríamos mirar la reforma del gobierno e incluso las mismas reformas anteriores respecto de esos instrumentos y el logro de los objetivos. Los instrumentos tienen que estar alineados con los objetivos. Por ejemplo, el instrumento que está alineado con el alivio de la pobreza, que es la PGU, ¿cierto? Entonces, uno podría evaluar respecto del monto, o podría también evaluar si es conveniente universalizar la PGU o tener algún sistema alternativo, o determinar la importancia de los instrumentos. Por ejemplo, cuáles son los componentes de la reforma del gobierno que se están presentando que tienen más impacto, por ejemplo, en las tasas de reemplazo. En fin, ese es un elemento importante para la evaluación. Los otros es que los instrumentos también tienen que estar alineados con el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico más importante tiene que ver con las bajas pensiones. Y ahí uno debería mirar qué instrumentos de la reforma son los que ayudan, de qué forma, ¿cierto?, a la causa que se identificó en el diagnóstico, cuáles son los aspectos que no dependen de los componentes de la reforma, cuáles son los elementos del diagnóstico que no están siendo abordados. Por ejemplo, acá simplemente tomo como referencia
una lámina de la presentación del Ejecutivo, ¿cierto?, del 8 de diciembre pasado, donde se explican cuáles son los factores que explican las bajas pensiones en el caso de Chile, parámetros desactualizados, ¿cierto? Y uno dice, claro, tasa de cotización 18%, por cierto, el instrumento de incrementar la tasa de cotización está alineado con el diagnóstico, el mercado del trabajo, bajos sueldos, bueno, probablemente no hay herramientas específicamente en la reforma de pensiones y probablemente tampoco deba existir esos instrumentos per se para hacer algunos mejoramientos en esa línea, pero sí son importantes cuestiones como, por ejemplo, frente a la tendencia al alza de la expectativa de vida, el envejecimiento de la población, que también es un elemento bastante común en todos los diagnósticos. ¿Cuáles son las señor Bravo? Sí. Ya vamos a los 15 minutos. Gracias. Le quedan 5. Correré. El tercer tema complejo en esto tiene que ver con la sustentabilidad en el tiempo de las reformas de pensiones. El sistema de pensiones debe ser sustentable en el tiempo, el horizonte mínimo debería ser de 70 años. La pregunta es cómo se puede asegurar. Si definimos el objetivo, por ejemplo, tasas de reemplazo, el alivio de la pobreza, etcétera, el tema es cómo se asegura eso en el tiempo. No queremos que solamente sea satisfecho para alguna generación, por ejemplo, para quienes hoy día están pensionándose, sino que también para los pensionados en 30 o 50 años más. Por lo tanto, ese tema es muy importante. Creo que hay que tener mucho cuidado con los cambios refundacionales. El año 81 fue el símbolo del cambio refundacional y tuvo un costo fiscal gigante, que Chile todavía lo está pagando, se demoró 70 años, todavía seguimos pagando hasta el año 2050 el costo de la reforma de la transición, ¿cierto?, en términos de bonos de reconocimiento, el pago de las pensiones del sistema antiguo, etcétera. Y la verdad las cosas es que la pregunta es si que queremos hacer otro cambio refundacional, yo creo que sería poco responsable hacer algo así, y por lo tanto creo que estamos más bien en el escenario de cambios que tienden a fortalecer o mejorar lo que hoy día tenemos, y creo que ese es más o menos el espacio en el que estamos haciendo esta discusión. Para poder hacer una mejor discusión, hemos propuesto que la discusión esté basada en evidencia. Esto creo que puede ayudar a que la discusión en esta oportunidad tenga mayor sustento empírico. Hicimos 22 centros de estudio. El 16 de noviembre mandamos una carta, también se la mandamos a usted, señor presidente, y a la Secretaría de la Comisión con este texto, en la que básicamente lo que pedíamos que se hiciera un esfuerzo especial por esta reforma, en particular en esta reforma, un esfuerzo que no se ha hecho hasta ahora, no se había hecho en las dos ocasiones anteriores, para poder dar más transparencia y lo que se denomina reproducibilidad de los análisis del Ejecutivo. Estos son los centros de estudio que enviaron, esos 22 centros que mandaron esta carta, y la respuesta que hemos tenido ha sido muy, muy positiva. Nosotros a lo que apuntamos es a que esta información pueda generar un mayor contexto y sirva para la discusión que incluso se va a hacer durante la discusión del proyecto. El gobierno ha tenido una respuesta muy importante a nuestro juicio y, por ejemplo, está junto con realizar 3 talleres, va a ser una entrega pública de microdatos que está comprometida por la Superintendencia de Pensiones y otros elementos que van a ser toda información pública. Todo esto, ¿qué es lo que va a generar? Si es que se logra entregar en el mes de enero, actualmente, tal como está comprometido, nos va a permitir tener información crucial para cuando se haga la discusión, ya en particular, de este proyecto de ley en el mes de marzo. Por lo tanto, esperamos que en esta oportunidad la discusión pueda hacerse con mucha más información, con centros de estudio muy diversos,
y con investigadores e investigadoras pudiendo apoyar el trabajo que se hace en el Congreso y también de manera independiente. Hay temas de la institucionalidad que me voy a saltar porque no alcanzo a verlo, lo puedo informar después. Y por lo tanto, una pregunta todavía para mí prematura de responder, si es que esta es la reforma que Chile necesita. Por el momento, sin las definiciones y los antecedentes que se han mencionado, especialmente con los datos que van a venir a partir de esta iniciativa de transparencia y reproducibilidad que agradezco del Ejecutivo, creo que todavía es como prematuro decirlo. Con esa información me da la impresión que vamos a poder entregar un informe mucho más detallado en marzo del 2023 y tal vez ahí podemos entrar un poco más en detalle y vamos a responder algunas de estas preguntas como sobre cómo los componentes de la reforma se alinean con los objetivos y cómo se alinean también con el diagnóstico y cuáles son finalmente los resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor David Bravo Urrutia, economista, académico, investigador, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Le damos las gracias a los dos expositores, al señor Manuel Riesco y al señor David Bravo. Se ofrece la palabra. Vamos entonces, diputada Jimena Osandón. Vamos a dar una vuelta de varios comentarios y preguntas. Ojalá sean más preguntas que comentarios. Sí. Para que después puedan referirse los dos invitados. Muchas gracias, presidente. Agradecer las dos exposiciones. Voy a partir por don David Bravo. Me parece muy interesante el último dato que dio porque de alguna forma nos levanta a nosotros como comisión una campana de alerta cuando él dice que vienen datos, y tengo entendido que son datos de la Superdimensión, el Ministerio de Desarrollo Social y de la Dirección de Presupuesto, y que esto podría cambiar la percepción de la reforma. Entonces, no sé si la primera pregunta es, ¿qué recomienda usted? Que votemos, que dejemos la votación para marzo, no apresurarnos. Me parece interesantísimo este estudio también de 22 centros, que creo que ojalá, me encantaría si nos pudieran hacer, no sé, una presentación también de ello, porque todo esto aporta. Después, parte hablando sobre el tema de los objetivos, ¿ya? Y don David, según su experiencia, ¿cuál debería ser el objetivo de una reforma de pensiones? Porque nosotros hemos hablado todo el tiempo de un objetivo que a mí me parece que es muy deseable, ¿no? Que tal vez muy político, que es mejorar las pensiones de los pensionados, ¿no? Pero eso es un objetivo que no sea político, sino que es un objetivo realmente que debe perseguir una reforma de pensiones. Para usted, ¿cuál sería realmente el objetivo concreto que debería perseguir una reforma de pensiones? Después también usted mencionó, y le hago la pregunta a los dos expositores, porque la ex ministra Saldívar también lo dijo, el tema de la derogación del decreto ley 3500, ¿qué efecto? Hay una pregunta, por su intermedio, presidente, también a don Manuel Riesco, ¿qué riesgo le ven? Si corresponde hacerlo, si hay que pensarlo un poco mejor. Ella fue bastante dura en cierta materia, incluso nos dio ejemplos que fueron bastante crudos y nos recomendó que teníamos que tener mucho cuidado con eso. Después, quiero la última pregunta justamente sobre el tema de fortalecer o mejorar lo que tenemos. En algún minuto usted habla de mejorar o fortalecer lo que tenemos hoy. Me refiero a la reforma, o sea, las pensiones que hoy día tenemos. Porque usted se refirió a los costos refundacionales que hoy día seguimos pagando de la reforma que tuvimos anteriormente. ¿Usted está por no continuar por esta reforma y fortalecer, y repito su palabra, fortalecer o mejorar lo que tenemos? Esas serían mis preguntas para don David Bravo. Y a don Manuel Riesco, habla de profundizar, que no le gusta esto de profundizar el mercado de capitales. Yo le pido de antemano por un tema de ignorancia, porque justamente muchos, todo lo contrario, le han criticado, o sea, justamente lo contrario. Entonces, ¿cómo usted ve que este proyecto profundiza el mercado de capitales, sino cuando existe la posibilidad de que exista una gran concentración en el APA, en algún minuto de la historia? Porque dentro de lo que hemos discutido por su intermedio, presidente, ha sido justamente no tenemos la seguridad de que pueda subsistir el sistema privado, dadas las condiciones que está presentando este proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se profundiza a través
de este sistema que se está proponiendo en esto, se profundice el mercado de capitales justamente. Después, en los dos puntos los tres puntos que usted propone, perdón, discúlpeme que quiero ir, sobre todo el A, no lo entiendo muy bien, la ecuación, la primera sugerencia que se hace, donde tenemos la presentación. Eso, ahí eso me gustaría si me lo puede explicar más con pera y manzana. Y en el segundo punto, es bastante como a mí como que un poco me llama un poco la atención, sería de alguna forma como una suerte de expropiación, el segundo punto que usted propone en la letra B. Eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Sandón. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Leal. Ok. Presidente, quisiera hacer una pregunta bien breve a don David Bravo. Preguntar derechamente si a su juicio si es necesaria una nueva institucionalidad para poder conseguirlo. Micrófono. Ay, sí, perdón. No, la pregunta es bien simple. A señor David Bravo, una pregunta, saludarlo. Si a su juicio es o no necesaria una nueva institucionalidad para conseguir el objetivo. Él habló mucho que era importante primero definir los objetivos de la reforma y luego los instrumentos. Bueno, para lograr ese objetivo, ¿es necesario cambiar todo el sistema o estamos actuando de manera, digamos, refundacional cuando si definimos con claridad los objetivos de subir las pensiones y definimos bien los instrumentos? Entonces la pregunta es concreta. ¿Cree que es necesario cambiar toda la institucionalidad que existe hoy día, derogar el decreto ley 3.500? Esa pregunta, presidente. Gracias, diputado Leal. Diputado Luis Cuello. Sí, muchas gracias, presidente. Una pregunta para don Manuel Riesco. Entendiendo cuál es la visión de Senda respecto del proyecto, la opinión crítica, quisiera saber cuáles son aquellos aspectos que Senda valora como positivo del proyecto y en particular cuál es su valoración sobre el Fondo Integrado de Pensiones, es decir, aquel fondo que se constituye con el 6%, en el sentido que eso permite salir de una lógica que es extremadamente individual a un sistema con un componente de solidaridad. ¿Cómo usted valora ese fondo integrado más allá de su juicio respecto del ahorro forzoso? Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Diputado Andrés Giordano. Gracias, presidente. Gracias también a las y los invitados por su clara exposición. Tengo una pregunta y media para el señor Bravo, a quien le agradezco su presentación y por cierto revisaremos el PPT a fondo. Pero de entrada solo quería consultarle respecto a lo que comentó en relación a las tasas de reemplazo. Él exhibió un gráfico donde estaban las tasas de reemplazo promedio, que es un tema que además hemos acordado como comisión tratar específicamente en alguna sesión, y señalaba que las tasas de reemplazo promedio de la OCDE para densidades de cotización baja estaban en torno al 30% y en torno a las cotizaciones altas en torno al 60 y algo por ciento. Sin perjuicio de que los promedios que él menciona evidentemente además esconden los distintos porcentajes de tasa de reemplazo que tienen según ingresos altos, ingresos bajos, que quizás a lo mejor sea algo en lo que él quisiera profundizar. Hasta donde nosotros hemos visto en la OCDE suele ser como bastante normal que existan tasas de reemplazo muy superiores para las cero cotizaciones, para la gente que no cotiza, ¿no? Entonces a mí me interesa saber si él mantiene esa propuesta de tasa de reemplazo del 30% para las densidades más bajas. Y segundo, consultarle en su experiencia, ya que además estuvo en la comisión que lleva su apellido, ¿qué rol juegan las comisiones dentro de los objetivos para mejorar las pensiones? ¿No? Esas dos. Las comisiones que cobran en el fondo las administradoras de fondos de pensión. Muy bien, gracias, diputado Giordano. ¿Alguna otra palabra? Diputado Sauerbaum. Presidente, mire, algunas consultas al señor Bravo. Lo que pasa es que efectivamente nosotros le hemos pedido al gobierno que haga algunas presentaciones respecto a temas que son muy relevantes porque no se pueden tomar decisiones sin los datos precisos. Por lo tanto, las tasas de reemplazo, la sustentabilidad del sistema
de reparto que ellos proponen, para nosotros nos parecen fundamentales antes de votar siquiera en general. Yo tengo aquí una tabla. Claro, algunos hablan mucho, ¿cierto?, de los países de Europa, de la OCDE, pero no se cuentan no toda la información, pero aquí yo tengo harta información, que es un cuadro que yo les puedo compartir, que en donde habla respecto de varios países europeos, respecto de su edad de jubilación, la tasa de cotización, la tasa de reemplazo, el déficit del sistema público de reparto que produce cada uno de los sistemas que ellos tienen. Entonces, yo quisiera preguntarle al señor Bravo, por ponerle, voy a nombrar un par para que la gente, para que se hagan alguna idea. Por ejemplo, no sé, Finlandia, como les gusta tanto por lo rubio de ser teutones, se jubilan a los 65 años, la tasa de cotización es del 18%, la tasa de reemplazo es del 65% y el déficit del sistema público de reparto es alrededor del 2,2% del PIB. En Alemania, 65 años y 7 meses, cotización 18,69, tasa de reemplazo 50%, sistema de déficit público 3,6 del PIB. Entonces, cuando hablamos de que queremos establecer una tasa de reemplazo que sea superior al 100%, a mí me asombraron los primeros números que presentó el gobierno y por eso le hemos pedido tanto detalle. Entonces yo le quisiera preguntar al señor Bravo, ¿cuál, en base a los datos que tenemos hoy día, cuál es la tasa de reemplazo que a él le parece prudente? Primero, para la gente que cotizó, y cuál es el límite que debiéramos establecer como beneficio estatal, ¿cierto?, a través de la PGU, para gente que cotizó toda la vida o gente que no cotizó. Porque aquí también, en este documento, salen los requisitos para acceder a ella, y en la gran mayoría de ellos, en Europa estamos hablando, gente muy desarrollada, con altos niveles de ingreso, la pensión parcial dice que al menos 20 años de contribución a la edad de jubilación, sino simplemente se van a la pensión estatal. Entonces, nosotros no sé si pretendemos hacer un poco mejor que Europa, considerando los niveles de ingresos que tenemos. Entonces, uno quisiera saber más o menos cuáles son los márgenes en los cuales nos vamos a mover. Y también, aquí en una exposición, algunos se molestaron porque yo la pregunté el otro día, pero lo voy a volver a hacer. Porque, no sé, no es que me guste molestarlo, pero hay palabras que a mí no me caben en esta conversación, porque algunos dijeron que había que compensar a los trabajadores que tenían bajos salarios. Entonces, mi pregunta es, si el sistema de pensiones es para compensar a los trabajadores porque ganaron muy poca plata durante toda su vida laboral, o ese es un problema de otra índole, porque aquí yo no veo al Ministerio de Desarrollo Social interesado, ¿cierto?, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, o al gobierno en otra situación. Yo creo que son cosas distintas, porque aquí se argumentó de que teníamos efectivamente en los primeros cuadros que se presentaron gente que ganaba 500.000 pesos teniendo tasas de reemplazo del 120%. Entonces, cuando nosotros nos sorprendimos, el argumento fue, sí, pero es que esta gente ha recibido poco salario toda la vida, entonces por eso le vamos a dar una pensión mayor que el 100%. Entonces, es una cosa bastante loca. Por lo tanto, si estamos legislando materias de pensiones, hablemos del sistema de pensiones. Cuando hablemos del tema de los salarios bajos en Chile, tengamos esa discusión. Cuando veamos los niveles de pobreza, que por lo demás se han acentuado luego de la pandemia, hablemos de esos temas. Pero yo creo, por eso le pregunto al señor Bravo, ¿qué piensa él respecto de la discusión que tenemos? Y repito la pregunta que le hacía la diputada Sandón, si él cree prudente que votemos la reforma antes de tener esta exposición de los microdatos que se va a hacer en marzo también. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Disculpe, no, es que por su intermedio, presidente, en virtud además de lo que consulta el diputado Sauerbaum, me gustaría quizás precisar un poco más en la pregunta que yo realicé, ¿no? Y particularmente al señor Bravo, porque acá se han hecho varios diagnósticos y él en cierta medida también lo refrendó, que es algunos de los problemas de las bajas pensiones, o algunas de las razones de las bajas pensiones, el problema son las bajas pensiones, pero algunas de las razones tienen que ver con cuestiones que dicen relación con el mercado laboral, entre ellas los bajos salarios, entre ellas las lagunas previsionales. Por cierto que la reforma de pensiones no resuelve esos problemas en el fondo, pero yo creo
Y ahí es la pregunta, y en su experiencia, los sistemas de pensiones atienden estas cuestiones que afectan finalmente el resultado y la legitimidad de un modelo de pensiones, ¿no? Un modelo de pensiones que otorga pensiones que no alcanzan para la sobrevivir o que condena a la pobreza a las personas mayores, finalmente puede ser una bomba de tiempo otra vez, y creo que ya lo ha sido. Entonces, si bien uno podría concordar en que además tenemos una tarea muy importante en lo que significa aumentar los salarios, y espero que esta comisión avance en esa línea, el sistema de pensiones no puede hacer vista gorda a la realidad salarial del país, donde más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 470.000 pesos. Sobre eso, me gustaría pedirle al señor Bravo que profundice en relación a los porcentajes que él exhibió respecto también de los tramos salariales. Evidentemente nuestra realidad salarial no es la misma que los países europeos ni otros países de la OCDE, pero tienen que haber ciertos puntos de consenso en torno a cómo se sustentan los sistemas de previsión social para hacerse cargo de este tipo de variables externas que afectan directamente el resultado. Y sobre eso le quería preguntar al señor Bravo si cuando él habla de una tasa de reemplazo del 60 y algo % para quienes han cotizado mucho y de un 30% para quienes han cotizado poco, si se refiere a ese parámetro solo desde la perspectiva contributiva y en este caso desde la capitalización individual, o considera también el pilar no contributivo. Y lo pregunto porque hay 800.000 trabajadores y trabajadoras que ganan el sueldo mínimo, que son 400.000 pesos. Si cotizaron mucho, estaríamos hablando de pensiones de 270.000 pesos. Si cotizaron poco tiempo, de acuerdo al porcentaje que el señor Bravo nos cuenta, estaríamos hablando de pensiones de 127.000 pesos. Entonces, en torno también al objetivo de la reforma de pensiones, uno de los criterios tiene que ver con la suficiencia, y me gustaría consultarle por esos detalles si la realidad de los salarios de la OCDE, que es distinta a la de Chile, también considera plantearse estos objetivos en torno a la descripción de la tasa de reemplazo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Yo tengo finalmente dos preguntas, una para el señor Risco y otra para el señor Bravo. Al señor Risco, usted hace una presentación con tres propuestas: compensar el aumento de cotización de los empleadores con una disminución de los trabajadores, destinar cotizaciones de modo directo y exclusivo a subir las pensiones ahora, reparto, entiendo que eso, ¿no? Y autorizar la restitución íntegra de los fondos AFP a sus propietarios de manera gradual con un conjunto de cosas. La pregunta es si usted tiene dimensionado cuantitativamente las propuestas. ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cuál es el impacto en pensiones? ¿Y cómo se sostiene en el mediano plazo? Esa es la pregunta. Y al señor Bravo, hace una pregunta más orientado a su experiencia en la línea de tiempo, ¿no? Pero concentrándome en los dos intentos anteriores de reforma de pensiones. ¿Qué aprendizajes se pueden tomar de esos dos fracasos legislativos, finalmente, de dos gobiernos que intentan hacer una reforma de pensiones y que finalmente no tienen los votos? Algo más allá de lo obvio, que creo yo que hay que construir un acuerdo, pero ¿qué aprendizajes es posible sacar de ello que podamos tomar en cuenta en el proceso legislativo que empezamos en noviembre de este año? No habiendo más preguntas, partimos en el mismo orden. Partimos con el señor Risco. Adelante, unos 10 minutos para todas las respuestas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, a mí me gustaría, responder a la pregunta de la diputada Sandón respecto del mercado de capitales, que yo creo que es muy importante. El mercado de capitales, permite canalizar el ahorro nacional, digámoslo así, y distribuirlo, ¿no es cierto?, entre las personas que ahorran y las empresas que invierten, principalmente, ¿no es cierto? Y por supuesto es un elemento de gran importancia en cualquier economía moderna. Ahora, sin embargo, solo en Chile el mercado de capitales lo financian los trabajadores. Porque, mire, en esto hay que irse al contrato social, diputada. Señor presidente,
hay que irse al contrato social. Y el contrato social, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el latifundio, que existía en Chile hasta hace medio siglo, ¿no es cierto? El contrato establecía que, digamos, los empresarios, los latifundistas, digamos, se daban muchas, digamos, libertades respecto a los inquilinos, por ejemplo. Ahora, sin embargo, había algo que ellos no podían tocar nunca, y que era el tiempo de trabajo que tenían derecho los campesinos a trabajar en las tierras que la hacienda le proporcionaba para sostenerse ellos y su familia, incluidos sus viejos. Eso era intocable. En la sociedad moderna, eso se llama salarios. Es decir, los empresarios, ellos tienen mucha responsabilidad y se toman también muchas libertades, ¿no es cierto?, respecto a los trabajadores. Pero hay una que no se pueden tomar sin violar el contrato social. Y es que además de quedarse con las ganancias, le metan mano a los salarios, pues. Y el sistema de AFP, que fue lo esencial del decreto ley 3500, ¿no es cierto?, es tomar las cotizaciones previsionales, que es el segundo impuesto que más rinde en casi todos los países, y desde luego en Chile, de manera estable. En Chile rinde poco menos que el IVA, ¿no es cierto?, de manera estable. Bueno, le echaron mano a ese impuesto, y que por supuesto era un impuesto, siempre es en todos los países, un impuesto desde el punto de vista redistributivo neutro, porque es, digamos, un impuesto que se cobra al trabajador joven para pagarle la pensión al trabajador viejo. En otras palabras, queda en la familia trabajadora, y por lo tanto es neutro desde el punto de vista, digamos, de la distribución general del ingreso. ¿Y qué es lo que hizo el decreto ley 3500? Le echó mano a ese impuesto y lo traspasó íntegro a los empresarios, pues. Y a través de un mecanismo donde los que hacen ese traspaso son 4 grupos económicos que se han hecho multimillonarios en dólares, digamos, a raíz de esta posición, pues. Entonces es un abuso muy grande, una ruptura del contrato social. Y es por eso que la gente, ¿no es cierto?, quiere que le devuelvan su fondo, pues. Si el fondo para las pensiones nunca ha servido para nada, nunca pagaba una pensión, jamás. ¿Por qué? Porque todos los santos meses, nosotros llevamos la cuenta todos los meses, todos los santos meses, la recaudación de cotizaciones más que duplica el total de las pensiones que paga el sistema de AFP. Por ejemplo, en octubre se recaudaron 1.000 millones de dólares y se pagaron 400 en pensiones. O sea, la sola recaudación de cotizaciones habría permitido duplicar las pensiones, pues. Y para eso son, y habría sido un impuesto neutro que no afectaría la distribución del ingreso. Ahora, el fisco, por su parte, ha pagado todas las pensiones del sistema AFP. Mire, durante la primera década y media de funcionamiento del sistema, es decir, del 81 al 95, década y media, el fisco pagó todas las pensiones AFP por los bonos de reconocimiento, pues. Le pasaron, ¿no es cierto?, a las compañías de seguros 100 millones de pesos de hoy día, ¿no es cierto?, para que le pagaran la pensión a una persona. Después a otro lo mismo. La plata que les pasó en subsidios directos, principalmente con el reconocimiento, fue mayor que el monto de pensiones pagadas durante los primeros 25 años del sistema, hasta el 2005. Solo ¿Perdón? decirle que tiene otras preguntas también. Sí, no sí, conteste sí. solo a Sí, la diputada, porque sí, se le acaba el sí, tiempo y solo le va a contestar a la no, diputada. Está bien. Lo que pasa es que, a mi juicio, la pregunta me permite responder también las otras, de paso, ¿entiendes? Entonces, de lo que estamos hablando es de determinar un abuso. ¿Qué es este, pues? Que solo pudo ser implementado en dictadura, pues. Llevamos
20 años, 30 años de democracia y seguimos igual. Y el problema del proyecto actual es que no toca eso. Ahora, que el mercado de capital es importante, pero es voluntario el ahorro, güey. Y tiene que ser sacado principalmente de los excedentes y no de los salarios. Entonces, para restablecer un país civilizado y en el cual no se cometan estos abusos y podamos todos vivir tranquilos, hay que corregir estas cosas, pues. Y eso es lo que estamos diciendo. Y para eso sirven las propuestas, pues. Porque la propuesta, por ejemplo, esta de que los patrones aporten a las pensiones, es una muy buena propuesta, ¿no es cierto? Que aporten el 6% de cargo de ellos. Sabemos, todos los economistas estamos de acuerdo, en que eso lo van a pagar los trabajadores, digamos, si es que se aumentan las cotizaciones con cargo a reajustes menores. Ya. Pero es muy importante que los empresarios paguen. Pero la pregunta es la siguiente: para pensiones, ¿para qué vamos a subir las cotizaciones? Pues si en octubre recaudamos 1.000 y pagamos 400, de los cuales el fisco pagó en octubre el 58% en subsidio. O sea, la AFP va a pagar un poquitito. Entonces, ¿para qué vamos a subir las cotizaciones? Cuando resulta que subir las cotizaciones es una cuestión que afecta a toda la economía, afecta al empleo. El propio proyecto del gobierno reconoce que con el proyecto bajan las remuneraciones. Es muy honrado la presentación del proyecto, dice eso. Y por otro lado reconoce que aumenta el stock de capital, pues. O sea, le sacan plata a los trabajadores y se lo pasan a los empresarios, pues. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que si se le aumenta un 1%, por ejemplo, la cotización patronal el primer año, se le baje un 1% el descuento a los trabajadores y se le aumenta el sueldo líquido. Eso significa que hay 11 millones en realidad de trabajadores, que son los que entran y salen de los 7 millones de empleos que tiene la economía, pero entran todos, digamos, a eso y salen, le va a subir el sueldo en un 1%. Y al año siguiente otro 1% y los patrones, y finalmente quedamos con la misma recaudación, que es más que suficiente, pues, para pagar pensiones. ¿Entiendes? Y para el mercado de capitales hagamos otra ley, pues. Pero dediquemos la ley de pensiones a pensiones y a los pensionados, no al mercado de capitales, pues. Ese es el problema que tiene este proyecto, pues, que tiene dos objetivos. Dos. Y el más importante es el que no tiene que ver con pensiones, que es este. Bueno, la segunda propuesta, si hay expropiación. No hay expropiación. Lo que hay es volver a lo que son los sistemas de... Mire, aquí todos le dicen de reparto. Eso es una, digamos, forma despectiva de referirse a la manera en que se pagan las pensiones en todos los principales países. Pero no hay ningún reparto. Lo que hay es un mecanismo que se llama pago sobre la marcha. Y hay una compatriota que es la jefa del sistema de pensiones sueco y que la entrevistaron en La Tercera hace poco. Y le preguntaron cómo funciona el sistema sueco. Y dijo, es muy simple, pues. Nosotros pagamos sobre la marcha. El sistema en inglés se llama Pay As You Go. O sea, tiene letras incluso. P-A-Y-G. Si le dan la letra ya saben. Eso es lo que hay que hacer. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Y fíjese que en Suecia, lo dijo ella, está en La Tercera. Nosotros le pusimos el vínculo para que lo vean en el informe. Con un 16% de, digamos, cotización, 16% en Suecia, tienen una tasa de reemplazo de 60%. En Chile estamos hoy día cotizando un 13%. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que una parte se le dan los gestores y otra parte va a parar el mercado de capitales, pero lo que va a parar de esas cotizaciones a las pensiones es como un 10%. No, 20%, perdón, en el último mes. En fin. Ahora, ¿y qué es lo que hay que hacer por lo tanto? Digamos que las pensiones de los hijos hay que destinarlas a pagar las pensiones de sus padres, pues, y no a financiar estos 4 grupos económicos, pues. Eso es lo que hay que hacer. Y eso se llama Pay As You Go. Mire usted. Tiene nombre en inglés. Ahora,
La cuantificación de las propuestas, no sé, no quiero tomarme más tiempo que el que corresponde, pero... ¿Si las pueden enviar? ¿Ah? ¿Si las pueden enviar? Sí, con mucho gusto. No hay ningún problema. Pero en síntesis, ¿no es cierto?, de las 3 propuestas, en la primera le sube a todos los trabajadores un 6% de los salarios líquidos, pues. Eso yo estoy seguro que le gusta mucho a los trabajadores, pues. En la segunda, ¿no es cierto?, le sube a todos los pensionados al doble las pensiones, pues, sin gastar un peso del fisco. Al contrario, le ahorra todos los subsidios al fisco. Y en la tercera propuesta, la restitución del fondo, mire, yo quiero decir una cosa que es la siguiente, ¿eh? El pueblo es muy sabio en esto. Y en muchas otras cosas, yo le voy a decir, hay que siempre tener respeto a las decisiones del pueblo, aunque sean en contra de uno. Y en esto tiene toda la razón, pues, ¿no? Porque al pueblo el fondo de pensiones no le sirve para nada. Imagínense una persona que tiene 20 millones, por ejemplo, ahí en el fondo de pensiones. Nunca le va a servir para nada. Nunca van a pagarle una pensión, ninguna cosa de eso. Entonces la tiene prestada en un corral en que la usan los grandes empresarios. Entonces, y le dicen que la plata es de él. Entonces él dice, bueno, que me la devuelvan, pues. Y tiene toda la razón, pues, nosotros lo apoyamos. Y somos partidarios que se restituya a todas las personas, ¿no es cierto?, que van a ganar menos, o sea, que se le dé derecho a retirar a todos, a todos. Ahora, gradualmente, por supuesto, sin hacer ningún desbarajuste, ¿no es cierto?, con esto, pero que se le dé derecho a... Es justa esa demanda, pues, ¿cómo no va a ser justa? Entonces, ahora, a las personas que van a obtener o que necesitan obtener una pensión mayor que la PGU, porque al 90% el monto de la pensión se va a determinar por la PGU, y eso es lo que va a recibir. Y está bien que sea así. Ahora, para el resto, lo que nosotros sugerimos a esas personas es que la parte del fondo de pensiones que ellos tienen a su nombre, ¿no es cierto?, ahí registrada, la plata la tiene prestada algún grupo económico, por supuesto, no hay un peso en el fondo de pensiones, puros papeles nomás. Pero lo que hay, digamos, en la cuenta de él, hay una parte que dice la AFP son las cotizaciones que usted puso. Y otra parte dice son las ganancias. Nosotros le hicimos ganar tanto. No dicen que le cobran por otro lado eso en comisiones. Pero en fin, el punto es que esa ganancia nosotros le decimos a esas personas que retiren las ganancias. Pero que la parte que ellos pusieron la traspasen al IPS. Y el IPS, imagínese usted una persona a punto de jubilar. Entonces, que le ofrece a usted este negocio, ¿no es cierto? Y le dice, mire, usted las ganancias retírelas, que es la mayor parte de lo que tiene en su fondo. El resto, páselo al IPS y yo la pensión vitalicia que le ofrezco es el doble de la que obtendría con todos sus fondos si se la pasa a una compañía de seguro. Estoy seguro que toda la gente tomaría esa opción. Esas son las 3 propuestas. Y esto le daría a esta reforma y al sistema democrático un tremendo respaldo popular, pues. ¿Por qué? Porque estarían poniéndose, digamos, en las coloradas, frente, como lo hicieron con los retiros, frente a los grupos poderosos que quieren seguir con este uso, pues. Y ustedes, como sistema político, responden como corresponde, pues. No, señor, esto no se hace. ¿Y eso qué significa? Prestigio, pues. Legitimación, respeto por la autoridad política. Muy bien, gracias al señor Riesco por su pregunta. La verdad que, dado que hay solo 2 expositores, le dimos 15 minutos, no 10, así que tiene sus 10 más 5 también don David Bravo. Bueno, muchas gracias. Trato de abordar de manera ordenada lo que se consultó. Bueno, en primer lugar, sobre las tasas de reemplazo. Lo que mostré y lo que está en la presentación es lo que preparó la OCDE frente a solicitud de la Comisión de Pensiones el año 2014-2015. Así es que creo que tal vez también la Comisión de Trabajo en este proceso incluso
solicitar a la OCDE cualquier apreciación específica, ¿no? Pero creo que obviamente es un referente muy importante. Sobre el hecho de cómo las tasas de reemplazo consideran los salarios bajos, los ingresos bajos o altos, por ejemplo, bueno, esta diferencia entre tasas de reemplazo que van entre 30% y versus 66%, 30% para quienes tienen muy baja historial de cotizaciones, 66% para quienes tienen un número grande de años cotizados, se da independientemente de si los ingresos de las personas son bajos o altos. Hay un tema ahí importante, y es que un elemento bien importante de diferencia, y lo vinculo después a lo que voy a mencionar sobre el mercado laboral, es que definitivamente una gran diferencia entre los países de la OCDE y los países latinoamericanos es la informalidad laboral. La informalidad laboral en el caso de Chile es probablemente la más baja en América Latina junto con Uruguay, pero es de todas maneras del orden del 27-28%. Son personas entonces que esa proporción de los ocupados no hace cotizaciones. En el caso de la OCDE estamos hablando del 10%. Entonces, efectivamente, ahora, si miramos, no lo sé, Colombia, México, estamos hablando de tasas de informalidad del orden del 60%. Entonces, es un problema dramático al que de todas maneras tenemos que abocarnos. La pregunta es si es que al hacerlo vamos a generar aún más incentivos para no cotizar, o si en realidad todos los esfuerzos de la política van a estar destinados a formalizar las personas. Para ir con el tema de las tasas de reemplazo, es natural pensar que las tasas de reemplazo pueden ser superiores al 100%, en el caso de personas que tienen bajas densidades de cotización. Por eso, si ustedes se recuerdan, yo mencioné que para el caso de personas con baja densidad de cotización, con pocas cotizaciones, el concepto clave no es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo podría perfectamente ser 200%, porque una persona cotizó 6 meses de su vida, ¿cierto?, por un determinado salario, y finalmente lo que obtiene es muchas veces el salario promedio de su vida, precisamente porque lo empujó hacia arriba la PGU. Por eso es que, en mi opinión, el advenimiento de la PGU es muy importante en esta discusión. Es un hito, por eso lo marqué también en el itinerario, porque es un hito que no se puede soslayar. Con PGU, sin PGU es muy diferente. Esto va a tener un impacto hacia el futuro. Y no tenemos que pensar lo siguiente, que una persona que hacia adelante cotice, lo que va a tener, especialmente si es que está tal como está hoy día establecido el sistema y con una pensión menor al $1.000.000 o algo así, esas personas van a sumar todo lo que cotizaron, se le va a sumar al monto de la PGU. Por lo tanto, cuando se pasa del sistema de pensiones solidarias a la PGU, todas las cotizaciones se adicionan a la PGU. Por supuesto que está el tema de cuál es el monto de ingreso en pensiones, ¿cierto?, cuál es el monto límite hasta donde eso ocurre. Pero para una buena parte de los pensionados, las personas tienen hoy día un incentivo por el lado de la PGU, y mientras la PGU no sea tan alta que desincentive la cotización completa, van a tener un incentivo las personas a cotizar, porque cada peso que coticen con su rentabilidad se va a adicionar después al monto de la PGU. Por lo tanto, no es que van a tener la PGU, sino que tienen el monto de la PGU adicionado. Es lo que teníamos en el sistema de pensiones solidario, ¿cierto?, con el aporte previsional solidario, solo que el aporte previsional solidario tenía un impuesto a las cotizaciones que las personas hacían del orden de 30%. Ese impuesto se bajó a 0 con la PGU. O sea, por esa parte, el sistema tiene más incentivos a cotizar. Y ese es un rasgo que creo que se tiene que considerar. Una vez que la PGU entró, cambiaron las tasas futuras, y también creo que cambian en muchos casos tasas de reemplazo, que no me extraña que sean incluso superiores a 100% en el caso de muy baja densidad de cotización, y por eso creo que tenemos que diferenciar lo que son personas con baja densidad de cotización,
donde lo que queremos es que haya un cierto piso mínimo y personas que tienen una densidad de cotizaciones mínima hacia arriba, donde básicamente el objetivo debería ser la tasa de reemplazo, y en definitiva las personas van a tener o la PGU o bien la densidad de cotizaciones, ¿cierto? Cualquiera de los dos sea más alto, eso es básicamente lo que va a generar el sistema. Por lo tanto, desde el punto de vista de las tasas de reemplazo, ponerse de acuerdo en hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y asegurarnos de que eso lo podemos de hecho asegurar en el corto plazo y también en 50 años más, es como el piso sobre el cual podríamos trabajar. Y a eso me refiero también con el tema de cuál sería el objetivo de la reforma al sistema de pensiones. Quería también mencionar acá que, bueno, sobre la consulta, había una consulta sobre que es un poco difícil, digamos, para uno a pensar si en realidad se recomienda votar o no antes de que lleguen los microdatos. Quería simplemente aclarar que lo que estamos solicitando como información es información que no ha estado antes en las discusiones de ninguna de las dos reformas previas, ni tampoco estuvo cuando nosotros trabajamos en la Comisión de Pensiones. No logramos tener información de esta naturaleza disponible para que nosotros, como miembros de la comisión, o bien también cualquier investigador independiente hubiera podido hacer sus propias estimaciones. Eso es algo que se va a tener ahora, gracias, creo yo, a la reacción que ha sido muy importante en mi juicio del gobierno, y quisiera agradecer. Esperemos que se materialice todo dentro de enero, ¿cierto?, para poder hacerlo, y creo que eso va a mejorar la discusión. Ahora, tenemos que esperar eso para, en definitiva, hacer o no una votación. Yo no tengo experiencia en esto, no sabría cómo recomendarles algo. Sí pienso que la discusión importante que podrían tener los diputados en la comisión puede tener que ver con los objetivos, precisamente, ciertos objetivos, las tasas de reemplazo, porque entiendo que una votación en general tiene que ver un poco con el espíritu de la ley, ¿cierto? Y el espíritu del proyecto. Y creo que, de alguna manera, si a mí me preguntan, la propuesta del gobierno, dentro de sus aspectos positivos, creo que, bueno, incluye aspectos que efectivamente mejoran las pensiones, aumentan las cotizaciones, definitivamente el proyecto de ley incrementa las pensiones actuales, incrementa las pensiones futuras, tiene capitalización individual y también genera capitalización colectiva, tiene capitalización. Eso creo que es muy importante, es una gran lección en general de las crisis de los sistemas de pensiones, y por lo tanto, de alguna manera, contrariamente a lo que se ha expresado acá, en la otra opinión que se ha dado, me parece que es un rasgo muy positivo mantener esa capitalización, profundizarla, etcétera. Creo que es fundamental. Creo que el proyecto del gobierno incluye esos elementos, apunta en la dirección correcta, y la pregunta más bien es discutir sobre los instrumentos, pero a mi juicio los instrumentos debía ser algo que se analice más bien en la votación en particular, me imagino, mirando al detalle, ¿no? Entonces, en mi opinión, estamos frente a una situación donde necesitamos avanzar en la reforma de pensiones, y yo creo que por lo menos los elementos importantes están. Dentro de los aprendizajes que el señor presidente me preguntaba, bueno, este es uno de los elementos, ¿cierto? Han habido 2 intentos de reforma. En esos intentos, bueno, ha habido en todos los casos oposiciones duras, ¿cierto? Posiciones que se han planteado, no hemos llegado a acuerdo, algo tenemos que hacer distinto en esta oportunidad, y creo que es la importancia tal vez de poder hacer las cosas algo distintas, como todos han pasado, digamos, de ser oficialista a oposición y viceversa,
creo que de alguna manera se puede tener la sensación de lo que es estar en el otro lado, ¿cierto? Y frente a eso uno podría decir, hagamos lo que se hizo la vez anterior o las veces anteriores y probablemente eso no nos va a llevar a algún camino de acuerdo y beneficioso para el país. Esta vez probablemente tendríamos que utilizar esa regla de oro típicamente, ¿cierto? No hacer a otros lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros y tratar de aplicarlo en esta oportunidad. Yo pienso que sería interesante poder lograr avanzar sin perjuicio de mirar con mucho detalle cada uno de los elementos, de los instrumentos, como decía, que están acá y que son parte del proyecto del gobierno. La derogación del decreto ley 3500, si en verdad, ¿cuál es la opinión sobre eso? Yo lo que digo es, ese es un instrumento. ¿Hay alternativas para ese instrumento? Sí, me parece que sí hay alternativas. Uno podría pensar, el decreto ley 3500 se podría haber derogado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, incluso en el año 2008 se podría haber derogado en la medida en que con la reforma de entonces se hubiera pasado posteriormente a una etapa de poner toda la legislación sobre el sistema de pensiones en un código, tal como se hizo en su oportunidad con el Código del Trabajo, por ejemplo. Entonces, alternativas hay para eso, y por lo tanto me parece a mí que se trata claramente de un instrumento que si es más o menos conveniente va a depender de cuál es el impacto. No tiene mucho sentido enredarse en los instrumentos cuando estos instrumentos muchas veces hacen más ruido y evitan que se generen acuerdos sobre la materia. Entonces, para mí es un tema que los abogados tendrán que opinar, es un tema netamente de conveniencia, no me hace mucho sentido en una dirección o en otra. O sea, pienso que se podría derogar perfectamente el 3500 incluso una vez realizada la reforma, pero hay argumentos que los abogados han dado que me parece que son bastante atendibles. El rol de las comisiones en las tasas de reemplazo, bueno, las tasas de reemplazo se definen como los beneficios que perciben las personas en términos netos, sus pensiones, respecto de los salarios que tuvieron a lo largo de la vida en términos netos, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, las personas pagan comisiones del salario y por lo tanto afectan su ingreso líquido. La relación de tasa de reemplazo que aquí estaba usando es una relación de pensión líquida a ingreso líquido, por lo tanto no están dentro de ese cuadro, ¿no? Es muy valiosa la discusión sobre si efectivamente el sistema de comisiones tiene que cambiar y si tiene que cambiar de flujo a saldo. Ese es un aspecto más técnico que creo que obviamente tiene que ser discutido, pero no tiene una connotación específica sobre ese tema. Sobre el tema de los aprendizajes quería terminar también, que es lo que el presidente solicitó. Creo que los puntos de mi exposición tienen que ver con eso, tienen que ver con que necesitamos que la discusión tenga más base empírica. Esta entrega de información va a ser muy importante y creo que eso va a contribuir, y ustedes lo van a notar cuando a partir de marzo los distintos investigadoras empiecen a usar la información y se empiece entonces a hacer una discusión mucho más rigurosa. El tema de los objetivos creo que es fundamental definirlos y eso tampoco se hizo en las ocasiones anteriores. Nos dedicamos más bien a discutir de nuevo los instrumentos, ¿cierto? Si esto es no más AFP o es más AFP, o si esto va a cuentas individuales o no, ¿cierto? ¿Cuánto a cuál? Básicamente nos quedamos estancados. Si vamos a mirar incluso la lámina del gobierno, ¿cierto? Donde uno de los elementos clave para el tema de las pensiones tiene que ver con la cotización. Bueno, llevamos como 9 años en esta discusión y la tasa de cotización aún es del 10%, aún es del 10%. O sea, podríamos, una pregunta bien tal vez ingenua, ¿cierto? ¿Por qué no aumentamos la tasa de cotización ya? Si es que eso lo sabemos, ¿por qué no la incrementamos antes? ¿Cierto? ¿Por qué no la incrementamos 9 años atrás, 7 años atrás, 6 años atrás? Bueno, no la hemos incrementado porque no hemos quedado pegados en la discusión más ideológica sobre los instrumentos, cuando en realidad, en estricto rigor, son discusiones separables, ¿cierto? La tasa de cotización es algo que podríamos haber definido. Por lo tanto,
Creo que esta separación creo que puede ser útil. Y finalmente, señor presidente, lo que no alcancé a mencionar, pero me también motivado un poco por el comentario anterior, la respuesta anterior, creo que hay un elemento serio a tomar acá, y es que toda esta reforma que estamos haciendo, estas 400 páginas entre informes, proyecto de ley, etcétera, corren el riesgo, y perdonen que lo diga de esta manera, ¿cierto? Lo hago con mucho respeto, en verdad, corren el riesgo de convertirse en nada. Esta es una reforma que va a ser muy larga y muy discutida, si es que en realidad seguimos abriéndole la puerta a los retiros de fondos previsionales. Una reforma de pensiones se basa en ahorro para el largo plazo. Los retiros de fondos son todo lo contrario del ahorro previsional, es todo lo contrario, es la no reforma, es la antirreforma de pensiones. Permitir retiros en la práctica es decir, bueno, vamos a disminuir las pensiones. Eso es exactamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Y entonces, podemos pasar un año haciendo la discusión o 2 años de discusión de la reforma, y si a las 2 semanas se empiezan a producir de nuevo retiros como los que tuvimos, ningún sistema de pensiones, ninguno que se acuerde, con lo costoso que puede ser el acuerdo, va a subsistir a esos retiros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en el proyecto de ley? ¿Qué hay en la conversación política o sobre acuerdos sobre cómo se toma el tema de los retiros? Porque parece ser que eso es algo muy tentador, pero eso va contra el objetivo mismo de la reforma. Y creo que ese tema también hay que abordar. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias al señor David Bravo. El Ejecutivo ha pedido la palabra. Subsecretario, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muy breve, agradecido por las presentaciones, muy interesante tema tasa de reemplazo, de hecho lo tenemos contemplado. No, solo una aclaración, de acuerdo al informe del Pensions Outlook del 2018 de la OCDE, un 1% de comisión en un esquema de comisión sobre saldo representa un impacto de 21,3% en pensión. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando, y por eso la discusión de bajar comisiones también es relevante dentro de un marco general de mejoramiento de tasas de reemplazo. Eso nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministra. Sí. Gracias, presidente. Breve también, yo creo que son interesantes las posturas que se han presentado, pero en materia de los aprendizajes que se pueden hacer, si me permite, me gustaría compartir con la comisión mi experiencia. Tuve la posibilidad de participar del proyecto de reforma de las pensiones de la presidenta Bachelet, donde diría que la principal dificultad que tuvimos fue lo tarde que se presentó, en atención a que se generaban varios cambios al sistema y que el cese legislativo estaba bastante cercano, así como también el fin del gobierno. En el caso del proyecto del presidente Piñera, participé desde la oposición como experto opinando al respecto, y ahí no logramos llegar a un acuerdo. Se separó precisamente la PGU del pilar contributivo, lo cual en definitiva terminó por legislarse pilar solidario y no pilar contributivo. Creo que de eso hay que sacar lecciones, y por eso como Ejecutivo tenemos la disposición para conversar un buen acuerdo, porque sabemos que no tenemos la mayoría parlamentaria, siempre que se cumpla con el objetivo fundamental, que es subir las pensiones actuales y futuras. Y en segundo lugar, creemos que es súper necesario, ojalá que esta comisión pudiera dar cumplimiento al cronograma que ella misma se ha planteado, porque una lección concreta de estos 2 periodos anteriores es que no avanzamos porque las votaciones no avanzaban, no logramos llegar al momento de votar, y eso es súper importante poder resolverlo esta vez. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, ministra. Vamos a agradecer nuevamente al señor Manuel Riesco Larraín, muchas gracias por su presencia, al señor David Bravo Urrutia, muchas gracias también por conectarse, a la ministra del Trabajo, señora Janet Jara, al señor subsecretario, señor Cristian Larraín, y a la señora presidenta de Senda, Roxana Pey, también muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.